Saludos compañeros, hoy presentamos el siguiente tema, teorías de las nulidades y del negocio jurídico, por su compañero Fabián Abisaí Moreno Mota. Comenzamos. Comenzaremos con teorías de las nulidades. El concepto de nulidad, según proporcionado por el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por Alicia Elena Pérez Duarte, se produce de la siguiente manera. En los actos que han nacido en el mundo jurídico por reunir las condiciones especiales de existencia, pero defectuosos o imperfectos por no reunir los requisitos de validez que señala el artículo 1795 del Código Civil, para el Distrito Federal, capacidad, ausencia de vicios de voluntad, licitud en el objeto y forma. Las teorías y las clases de nulidades son las siguientes. Son muchas las teorías que existen para aclarar y definir este concepto. Destacan entre ellas la teoría bipartita o tripartita, la de Hay-Pot, la de Pedier. La primera teoría bipartita, elaborada principalmente por Dodman y Poltier, divide en dos actos a los siguientes, y se habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta se produce en el acto afectado por ella, o sea que no tiene efectos jurídicos, puede ser invocada por cualquier interesado y la acción en que se haga valer no se extingue ni por renuncia, confirmación, ratificación, prescripción o caducidad. La nulidad relativa permite que el acto afectado produzca efectos jurídicos, en tanto no ha sido decretada, pero dichos efectos pueden describirse por la aplicación retroactiva de la sentencia en que se decrete la nulidad. Solo puede hacerse valer por la persona en cuyo favor se haya establecido. El acto puede convalidarse por confirmación, ratificación o renuncia, y la acción puede prescribir o caducar. ¿Qué nos dice la ley mexicana? El Código Civil mexicano recoge esta teoría en sus artículos 2224, 2226 y 2227, estableciendo que son causas de la nulidad relativa los vicios en el consentimiento, o sea, error, dolo, violencia y mala fe, la incapacidad y la falta de forma en los actos no solemnes. El artículo 2228 del Código Civil Mexicano nos establece por su parte, y también incluyendo el artículo 8 en el Código Civil Mexicano, establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Este ordenamiento también está en el 2229 y hasta el 2242. Señalando las características de la nulidad relativa, dependiendo del vicio de que se trate. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma se extingue por la ratificación del acto realizándolo en forma omitida. Si la falta de formalidades vicia un acto irrevocable y ha quedado constancia indudable de la voluntad de las partes, cualquier interesado puede exigir judicialmente que el acto se le otorgue en la forma prescrita, tratándose de actos anulables por incapacidad, violencia o error. Pueden ser confirmados cuando la causa de la nulidad cese. Esta confirmación se retrae al día en que se verificó el acto, siempre que no perjudique a terceros. Los plazos que opera la prescripción son los siguientes. Tratándose de incapacidad, o sea, donde los términos en que prescriben las acciones personales o reales según la naturaleza del acto. También se puede tratar de error, o sea, donde los mismos términos, excepto si el error se conoce antes de que estos transcurran, en cuyo caso la acción prescribe a los 60 días, contados a partir de que el error fue conocido. Tratándose de violencia, es la acción que prescribe a los 6 meses contados desde que el vicio cesó.
La nulidad administrativa de los actos jurídicos puede ser, en este caso, está regulada por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en sus artículos 5 y 6, donde nos dice que los actos administrativos deben contar con ciertos requisitos, los cuales se encuentran señalados expresamente en el artículo 3 de la ley, con 16 fracciones. En caso de que ocurra alguna omisión o irregularidad de los requisitos del artículo 3 o los contemplados en cualquier otra ley administrativa, se aplicará la nulidad o anulidad del acto. Negocio jurídico. El autor Castán nos define al derecho jurídico el siguiente. El negocio jurídico como el acto es el acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad, en este caso de personas privadas, dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como la base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece. La Cruz Verdejo cita a Santoro de la siguiente manera, que define el negocio jurídico como el acto de la voluntad autorizada por el ordenamiento para perseguir un fin propio. Díez Picasso define el negocio jurídico como el acto de autonomía privada que reglamenta una determinada relación o una determinada situación jurídica. El efecto inmediato de todo negocio jurídico consiste en constituir, modificar o extinguir entre las partes una relación o una situación jurídica y establecer la regla de conducta o el precepto por el cual deben regirse los recíprocos derechos y obligaciones que en virtud de esta relación recaen sobre las partes. Tenemos aquí una gráfica donde se puede diferenciar las características de un negocio jurídico y las de un acto jurídico. En este caso, el negocio jurídico nos trae que es una especie, o sea que en este caso puede ser algo material o inmaterial. También el origen, que es el acuerdo de las partes, donde se requiere voluntariedad, o sea, una licitud y efectos requeridos. Tiene que ser convencional. Todo negocio jurídico también es un acto jurídico. Sus efectos son es voluntale, que produce los efectos que ha buscado el sujeto voluntariamente. Un ejemplo podría ser, en este caso, el contrato. El acto jurídico, por su parte, es de género, tiene origen en base a la ley, es lícito o también puede ser ilícito, efectos queridos o no queridos, es legal, no todo el acto jurídico es negocio jurídico, sus efectos son es lege, o sea que están previstos en la ley. El ejemplo es un contrato extracontractual. Pasemos a lo siguiente. Elementos esenciales del negocio jurídico. La doctrina ha distinguido entre elementos esenciales también naturales y accidentales del negocio jurídico. Entre los primeros se comprenden la declaración de voluntad, el objeto, la causa y en algunos negocios la forma. Entre los segundos se incluyen las figuras como la condición y el término o el modo. En pocas palabras, el negocio jurídico va enfocado o se dirige en este caso o va constituido de acuerdo a la ley, a constituir, extinguir o cambiar una relación jurídica. Los elementos esenciales son los que forman parte o integran el acto jurídico y se encuentran establecidos por la ley. Los elementos naturales son las consecuencias que acompañan al negocio jurídico que se ha establecido. Los elementos accidentales son las modalidades o las partes que someten la exigibilidad de los efectos del negocio jurídico. La clasificación de los negocios jurídicos es la siguiente. Pueden ser los negocios intervivos y negocios mortis causa, que son los que tienen con el objeto de regular las relaciones jurídicas de una persona para después de su fallecimiento. En este caso podría ser el testamento. Los negocios personales y negocios patrimoniales. En este caso son de su propia naturaleza, o sea, de las
de las que tienen en este caso las personas jurídicas reguladas por tales negocios, como podría ser un negocio patrimonial o un negocio más que nada podría ser un contrato o un testamento. Negocios típicos y negocios atípicos. Generalizando la división de los contratos atípicos y atípicos, aplican tales objetos al negocio jurídico. Los negocios típicos pueden ser aquellos que tienen reconocimiento legal expreso, gozan de un régimen normativo específico. Un ejemplo podría ser la adopción, contrato de compraventa, testamento, etc. Los negocios atípicos serán los acuerdos de voluntades que, siendo lícitos y admisibles con carácter general, negocios causales y negocios abstractos. Atendiendo a la relevancia de la causa, se distingue entre negocios causales y negocios abstractos. Esos últimos serán aquellos que producirán efectos por la mera voluntad de las partes y sin necesidad de tener en cuenta el elemento causal, si bien no parecen ser admisibles en nuestro sistema jurídico. Negocios gratuitos y negocios onerosos. Se habla del negocio gratuito o, en este caso, no lucrativo, cuando uno de los sujetos se enriquece o obtiene un beneficio a consecuencia del negocio, sin asumir carga o contraprestación alguna. En este caso podría ser una donación o un regalo. Negocios solemnes y negocios no solemnes. Esta división se establece atendiendo a la declaración de voluntad en que se sienta el negocio. Debe instrumentarse ajustándose a una determinada forma. Se consideran negocios solemnes o formales aquellos que, para producir tales efectos, les son propios o deben de asumir una forma determinada legalmente prescrita. Negocios bilaterales y unilaterales. Los unilaterales surgen a partir, en este caso, de efectos en base a la declaración de voluntad de una sola persona, o en su caso, de varias si van ocupando la misma posición jurídica. Así ocurre en el testamento o en el acto de apoderamiento. Por el contrario, los negocios bilaterales son aquellos donde requieren de la emisión de las declaraciones de voluntad de dos o más personas que ocupan posiciones jurídicas distintas o contrapuestas. Un ejemplo claro son los contratos. Las modalidades del acto jurídico. Tradicionalmente se les denomina elementos accidentales, o sea que son meramente eventuales, situados en una estructura del acto jurídico, las cuales son de carácter esencial y no emergen del mismo acto jurídico, sino que vienen a ser propiamente agregados que realizan las partes celebrantes del acto jurídico, siempre y cuando lo permita su naturaleza. No todos los actos jurídicos pueden contar con los elementos accidentales, solamente será en aquellos donde sea factible su establecimiento de acuerdo a la esencia del mismo. Elementos accidentales que forman parte de la estructura del acto jurídico son la condición, el cargo o modo y el plazo. En la condición tenemos que el concepto es el hecho futuro o incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Se clasifican en expresa y tácita, positiva y negativa, posible e imposible, lícita o ilícita, potestativa, casual o mixta, suspensiva y resolutoria. Más adelante hablaremos de la condición un poco más. En el cargo o el modo, suele pasar que consiste en la aplicación de un fin especial o una asignación o del objeto de una asignación. El plazo. El plazo es el hecho futuro o incierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Eso lo marca en el artículo 1494. La clasificación es la siguiente: puede ser expreso y tácito, voluntario, legal y judicial, suspensiva y extintivo. La extinción puede ser por vencimiento, renuncia o caducidad. La condición consiste en la cláusula por la cual se hace depender el nacimiento o la resolución del acto jurídico de un acontecimiento futuro o incierto. Las características son que hay incertidumbre, el hecho puede ocurrir o no. No existe certeza de que va a acontecer. Futura es un hecho que va a ocurrir en el futuro. Convencional nace de la voluntad de las partes y se establece de manera expresa. Una de las clasificaciones puede ser la condición suspensiva.
que es un acontecimiento incierto del futuro que se hace depender del nacimiento de los efectos del acto jurídico. Condición resolutoria, cuando el acontecimiento incierto o futuro se hace depender de la extinción del acto jurídico. Ahora vamos con el plazo. El plazo es un suceso futuro y cierto. Características. Es un hecho futuro, o sea, no hay un plazo presente ni pasado. Es un hecho cierto, existe total y absoluta certeza de que el evento ocurrirá. ¿Cuáles son las clases? Puede ser plazo inicial o suspensivo, aquel cuyo cumplimiento permite el inicio de efectos del acto jurídico. Un ejemplo, te prestaré el dinero dentro de una semana, ese puede ser. Plazo final o resolutorio, es aquel que extiende los efectos del acto jurídico. Ejemplo, te prestaré dinero por una semana. Plazo convencional, es aquel señalado por las partes de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Plazo legal, es el plazo determinado por la ley que se aplica para cumplir la voluntad de las partes cuando ellas hubieran omitido establecer el plazo. Plazo judicial, es el plazo determinado por el juez. La determinación judicial se requiere cuando se suscita una controversia al respecto. El cómputo del plazo. Para el cómputo del plazo se deben tomar en cuenta las siguientes reglas. El plazo se tramita en días de calendario, de acuerdo a la ley. Cuando se ha concertado por meses, el plazo vence el día de la referencia. Cuando se ha concertado por años, el plazo vence el día y mes de la referencia. El día en que concierta la obligación no se cuenta sino a partir del día siguiente, pero sí comprende el día del vencimiento. Los días festivos no se sustraen del cómputo, salvo el día del vencimiento, sea un día festivo, se pasa al día siguiente. El cargo o modo consiste en la modalidad del acto jurídico por la cual se impone una obligación al beneficiario de una liberalidad, pero cuyo incumplimiento no impide la adquisición del derecho ni determina su extinción. Las características. Debe resaltar de la voluntad de quien hace la liberalidad. Tiene que ser expresa, no existen cargos tácitos, debe ser comunicado al beneficiario, no afecta la existencia o eficacia del acto jurídico. El cargo es una obligación que necesariamente debe cumplir el beneficiario de una liberalidad, sin ser razón determinante del acto jurídico, porque de ser así se estaría ante una condición sin la cual no se puede adquirir el derecho. El cargo se presenta en los actos jurídicos gratuitos, en los que se transmiten derechos a título de liberalidad, tales como la donación, la herencia y el legado. Gracias por su atención. Eso es todo.